Hola, buenas noches. Seguimos con el estudio correlativo, ¿verdad? A Malaquías, capítulo 3. Verificamos los versículos 8, 9 y 10 de Malaquías, capítulo 3. Pero en el 9 están descritas unas maldiciones para aquel pueblo, ¿verdad? Aquella oveja que no diezme, como que si dijera el versículo 10 de Malaquías 3, ¿verdad? Eh, Probadme ahora si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunden. Pero es precisamente verdad porque dice Malaquías 3, versículo 8. El 9 dice, maldito sois con maldición, porque vosotros la nación toda me ha robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Aquí tal parece verdad que el texto está diciendo que Jehová mandará maldiciones si no diezma, ¿verdad? La iglesia. Y tal parece que no va a haber ni alimento ni bendiciones, porque el cielo se cerrará, ¿verdad? Para aquellos que no diezmen. Tal parece que ese es el mensaje, ¿verdad? Pero esas maldiciones están desde aquí, ¿verdad? Desde el capítulo 1, versículo 14 dice, maldito el que engaña, el que teniendo ovejas en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos. Entonces el capítulo 2 del versículo 1 dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, he dicho, dice Jehová de los ejércitos. Así es de que las maldiciones del capítulo 3, versículo 9 de Malaquías tiene su principio en el capítulo 2, versículos 1 y 2 de Malaquías, ¿verdad? Pero es directamente para los sacerdotes que no deciden de corazón dar honra y gloria al Señor porque presentaban sacrificios con animales dañados, ¿verdad? Que eran cojos, que eran ciegos y que eran deformes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son ahora esos sacerdotes, verdad? Son precisamente los pastores de las iglesias que ministran ahora, ¿verdad? Eh, los cultos de adoración, ¿verdad? Que se celebran en la iglesia. ¿Quiénes son? Son precisamente los pastores los que ejecutan los ritos y las ceremonias, ¿verdad? ¿Qué es un rito y qué es una ceremonia? Son las costumbres, son el conjunto de reglas y normas dictadas por el pastor para celebrar los cultos que según son de adoración al Señor, ¿verdad? Cuando el adorador dice Juan capítulo 4 que los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad adorarán al Señor, ¿verdad? Y que Dios no existe en templos hechos de manos de hombres, sino que Dios ha puesto como un tabernáculo de adoración en nuestro cuerpo. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que ya no sois vuestros, sino que sois de Dios? Entonces, los pastores son los que llevan adelante, ¿verdad? Esas ceremonias, ese conjunto de reglas y normas para celebrar un culto de adoración. Entonces, las responsabilidades del pastor son dos, ¿verdad? La primera es la ejecución del ritual de las normas, ¿verdad?, establecidas
en un culto de adoración. Él es el responsable, ¿verdad? La segunda cosa es la comunicación verbal de la verdad divina, que deben de ser precisamente predicaciones que sean legítimas, bíblicas, ¿verdad? Y legítima palabra de Dios, porque hoy en día ya casi no se escuchan esos mensajes de adoración al Señor en la que el ministro, el pastor, ¿verdad?, es quien está llevando a la iglesia a presentarse delante del rey, ¿verdad? Del rey de reyes y señor de señores. Pero así como el pastor, el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios y a la vez representaba a Dios delante de los hombres, así es el pastor por su categoría de ser un líder especial, de ser el líder general de las iglesias. Él es el que está capacitado tanto en conocimiento como espiritualidad, ¿verdad? Porque realmente es esa la responsabilidad del pastor, estar totalmente consagrado como le estaban los levitas, ¿verdad? Porque los levitas, dice la palabra de Dios en aquí Malaquías capítulo 2, dice el Señor, porque el pacto con los levitas fue de fidelidad, fue de humildad, fue de obediencia, y ellos sacaron a mucha gente, dice la palabra de Dios ahí, de muchas dudas y de esa vida, ¿verdad?, que de pecado que llevaba el pueblo de Israel. Pero también, ¿verdad? Cierto es que el pastor es una de sus responsabilidades, estar al tanto de la iglesia, cuidarlos, ¿verdad? Pastorearlos, en verdad pastorearlos, pero lo que pasa que en estos tiempos ya la mayoría son pastores de oficina, ya no de campo, ya no en la calle, ya no en los hogares, en los domicilios, visitando cuando menos a las ovejas de su iglesia. Mucho menos van a caminar en las calles visitando domicilios a familias con esa pasión de alcanzarlos para Cristo. No precisamente, están encerrados en sus templos entre cuatro paredes, ¿verdad? Ahí lo que desean es que haya un buen número, pero ¿cómo lo consiguen en este tiempo? ¿Verdad? Con sacrificios de mensajes ya devaluados, mensajes adulterados de esa palabra, cuando debía de ser el amor de Dios, ¿verdad? Sembrar el amor de Dios en los corazones y transmitirlos a una adoración esencial, ¿verdad? Como casa de Dios, como una iglesia que ha sido comprada con la sangre de Cristo. Eso es precisamente lo que concierne al trabajo pastoral. Representa a Dios delante de la iglesia, pero también representa a la iglesia delante de Dios. Esto es precisamente lo que se requiere en estos tiempos. Y son los pastores los que representan a aquellos sacerdotes que sacrificaban animales deformes, animales ciegos, animales cojos, ¿verdad? Y eso eran sacrificios que no valían delante de Dios. Y esos mensajes que hoy que se escuchan, mensajes de tener mucho dinero, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que ellos quieren conseguir, que haya mucha gente para que los diezmos puedan ser, ¿verdad?, una corriente continua que fluye, ¿verdad?, para que ellos puedan tener una vida feliz, sin trabajar y sin quitado de sus problemas, ¿verdad? Pero a costa del sacrificio que la gente hace, ¿verdad?, para poder conseguir el pan de cada día, no hacen otra cosa que pedir ese diezmo cuando el diezmo quedó enterrado allá en el Antiguo Testamento y fue, dice Colosenses, que
toda la ley, todo lo que concierne a la ley, metiendo todo eso, ¿verdad? De los diezmos, fue clavada en la cruz y presentada delante de las autoridades de las tinieblas, ¿verdad? Entonces Cristo, dice la palabra de Dios, nos quitó de la maldición de la ley, ¿verdad? Entonces la Biblia habla, ¿verdad? Cada uno de como propuso en su corazón, allá segunda los Corintios 9:7, ¿verdad? Pero también primera los Corintios 16:2, que dice: cada primer día de la semana, cada uno de ustedes presente algo, aparte algo, según haya prosperado. Nunca habla el Nuevo Testamento del diezmo, pero los pastores de este tiempo es lo que les agrada, ¿verdad? Pero no salen a buscar, cuando menos para pastorear a su iglesia en sus hogares, llevarles la palabra, la oración, para que ellos estén cimentados en esa doctrina básica, ¿verdad? Mucho menos buscar a las viudas, a los huérfanos y a los encarcelados, ¿verdad? A todos aquellos necesitados que hay aquí en la tierra, ¿verdad? Mucho menos van a hacer eso. Pero creo, ¿verdad?, que todo eso son como aquellos sacrificios malos que hacían los sacerdotes con animales deformes, ¿verdad? Así va deformado el mensaje de la palabra de Dios en estos tiempos. Y precisamente por eso hay tantos desacuerdos, ¿verdad? La gente quiere ver ese cambio. La gente está esperando que verdaderamente seamos nuevas criaturas. Está esperando que aparezca en nosotros la humildad, la reverencia y la obediencia a ese Dios maravilloso. Que mostremos que Cristo vive en nuestro corazón y que no tengamos tanto amor al dinero, tanto amor a la riqueza, que eso es basura, ¿verdad? Y es leña para el infierno. Quiera Dios que prediquemos una palabra limpia, como dice el apóstol Pedro, una leche no adulterada, ¿verdad? Que pueda llegar a los corazones, que toque las vidas y que pueda haber arrepentimiento en los corazones por esa palabra, que usted lo sabe cómo es esa palabra. Lleva un espíritu de renovación, de transformación, lleva un espíritu que da vida, ¿verdad? Y que hace que fluya, ¿verdad?, esa pasión por Cristo. Ojalá que tengamos un cambio radical en nuestra manera de hacer llegar el mensaje de la palabra de Dios. Que no seamos como aquellos sacerdotes que presentaban sacrificios con animales totalmente deformes, ¿verdad? Que nuestro trabajo en la iglesia sea alcanzar las almas, ¿verdad? Que el Señor le bendiga y que podamos seguir adelante con ese ministerio que Dios nos ha dado.